Muy buenas noches, Señor les bendiga grandemente. Quisiera hoy dar gracias a Dios por este tiempo tan especial, nuestro último miércoles del año, y bendecir el nombre del Señor porque nos ha dado la vida, nos la ha dado en abundancia y nos ha permitido pasar un año para nada fácil. Démosle gracias a Dios ahí en su lecho, y seguido podemos leer un salmo muy especial que nos anima a exaltar la fidelidad de Dios. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos en esta noche. Cada persona que está viendo esta transmisión, cada persona puede darte gracias por muchas cosas. La primera de ellas, el poder estar en pie, el poder haber sido rota nuestras prisiones, libre de nuestros enemigos, el tener vida, el no haber fallecido, Señor. Aunque si hubiéramos fallecido, los que te tenemos a ti estaríamos en una mejor vida, pero innegablemente tú tienes un propósito con los que hemos quedado, y de paso rogamos que ese propósito sea cumplido, que en nosotros se desate un espíritu de obediencia, de entendimiento, y podamos hacer tu voluntad, para que, como dijo Jesús, el hacer tu voluntad me ha agradado, oh Dios. Que sea muy agradable para nosotros el hacer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Traerá entonces gozo y paz de tu espíritu en medio de el sufrimiento. Muchas gracias porque nos has sostenido este año. Muchas gracias porque hemos tenido que comer. Muchas gracias porque hemos tenido con qué cubrirnos. Gracias por el techo que nos has dado. Gracias por las personas que nos han bendecido. Gracias, Señor, por el sostenimiento de tu iglesia. Gracias, Padre, porque tu iglesia se mantiene en pie, la iglesia local, la iglesia universal. Las puertas del infierno nunca prevalecerán contra tu iglesia. Se podrán cerrar sitios y lugares, mas las personas continuarán su fe. Pero ¿cómo agradecemos que dentro de tus planes la iglesia vive, aún esté, y nos tengas en pie, Señor? Muchas gracias, muy amable has sido con nosotros en vincularnos, en hacernos partícipes, y por medio de nosotros todavía llevar el olor de tu conocimiento, de vida para algunos, y de olor de vida para vida, y olor de muerte para muerte. Que esta iglesia, desde acá hemos profetizado, y gracias que hemos declarado cosas sobre Colombia, desde este lugar, entre comillas, monte de oración, y tú has respondido y tú has desbaratado ejércitos. Gracias que este año se pensaba o se decía, y el año pasado también, de la toma de la institucionalidad de nuestro país, el derrocamiento, o de pronto que nuestro presidente de la República, Iván Duque, no terminara su mandato. Pero hasta el día de hoy, gracias porque has podido mantener este gobierno, del cual nosotros no ponemos las manos en el fuego sobre él, ni sobre este gobierno, ni decimos que ha sido un gobierno sin pecado. No decimos nada de eso, porque no, solo tú conoces los corazones, y tú le pagarás a cada uno según haya hecho, a favor o en contra de nuestro país. Pero sí damos gracias que la paz de alguna manera se ha dejado ver, Padre, y la estabilidad. Y hoy agradecemos en el nombre de Jesús por la reactivación económica que esta nación, a diferencia de otras que nos rodean, ha tenido, y que ha ido a más. Oramos por esa reactivación económica, oramos en gratitud por la respuesta que ha tenido que ha tenido el pueblo colombiano para vacunarse. Gracias, Señor. Gracias también por los que por alguna razón de convicciones propias no se vacunaron y son de esta fe. Les bendecimos. No somos sus jueces, ni ellos de nosotros, los que nos vacunamos.
pero sí damos gracias que el país puede seguir adelante. Y te alabamos y te glorificamos por ello, Señor, y te bendecimos porque nos has podido dar un tiempo, por lo menos, de estabilidad en cuanto al orden social. Ahora, Padre de la Gloria, queremos poner nuestras vidas y darte gracias también por todas las predicaciones que se han hecho desde este púlpito, por respaldarlas, por inspirarlas, Señor, por haberlas podido comunicar y por el efecto y el fruto que solamente tú puedes dar. Gracias, nuestra vida pasa y pasará y dejaremos de existir, pero tu palabra permanecerá para siempre. Te alabamos por todo ello. Te alabamos hoy también por aquellas personas que están viajando, por aquellas personas que tú les has dado el aval, el impulso y el privilegio para que descansen. Bendice su descanso, renueva sus fuerzas, renueva, Padre, todo lo que el COVID, esta pandemia nos ha dejado. Renueva a los que han podido viajar y a los que están también acá. Renuévanos, danos ese avivamiento, Padre, que tanto anhelamos, esa nueva época. En el nombre de Jesús te lo rogamos, te lo suplicamos, Señor, imploramos tu favor. Muchas gracias, Señor, por tu fidelidad hasta acá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, quisiera leer un salmo, y es un salmo que me pareció muy pertinente, y es el salmo número 129, y me voy a permitir leerlo en la Nueva Traducción Viviente, que dice así. En la PDT, Palabra de Dios para Todos, hablaba oración por haber sido librado de los enemigos, y me pareció muy interesante. Y aquí en otros, aquí simplemente es un cántico, o no simplemente, sino es un cántico para los peregrinos que suben a Jerusalén. Y bueno, quiero que al leer este salmo piense cómo Dios nos ha permitido perseverar en nuestra fe en medio de esta pandemia, mantenernos en la casa de Dios con fidelidad a pesar de nuestras debilidades, nuestros tropiezos, permanecer la familia unida, perseverar. Que usted piense en eso, porque el enemigo de nuestras almas ha querido destruirnos. Me permito leer en la Nueva Traducción el Salmo 129, Nueva Traducción Viviente, que dice así: Desde mi temprana juventud mis enemigos me han perseguido. Que todo Israel repita: desde mi temprana juventud mis enemigos me han perseguido, pero nunca me derrotaron. Tengo la espalda cubierta de heridas, como si un agricultor hubiera arado largos surcos, pero el Señor es bueno. Cortó las cuerdas con que me ataban los impíos. Que todos los que odian a Jerusalén retrocedan en vergonzosa derrota. También podríamos decir aquí que todos los que odian nuestra fe, que todos los que odian a la iglesia del Señor y a Jerusalén retrocedan en vergonzosa derrota en el nombre de Jesús. Que sean tan inútiles como la hierba que crece en un techo, que se pone amarilla a la mitad de su desarrollo, que es ignorada por el cosechador y despreciada por el que hace los manojos, y que los que pasan por allí se nieguen a darles esta bendición. El Señor los bendiga, los bendecimos en el nombre del Señor. La palabra de Dios dice, hermanos: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Eso lo hará Dios, no lo haremos nosotros. Por lo pronto nosotros demos gracias a Dios por todos aquellos que nos han bendecido y encomendemos a Dios a todos aquellos que nos han maldecido, que han maldecido el camino de nuestra fe.
y démosle gloria y honra al Señor por este precioso salmo que habla que el salmista dice, o el autor dice, que ha sido perseguido desde su juventud. ¿Cuántas personas llevan, cuántos años llevan en el cristianismo? Como les comenté el domingo en la predicación, cumplo 31 años de ser cristiano en 10 días o un poquito menos, 31 años. Y desde mi juventud Satanás ha querido matarme, robarme, destruirme, como usted con sus 20 años de cristiano, sus 10 años, sus 5 años, sus 2 años, sus 3 años, sus 20 años, sus 40, sus 50 años de cristiano. Desde la juventud, dice acá, literalmente me han perseguido, pero nunca me derrotaron. Que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Diga ahora Israel, diga ahora iglesia del Señor, diga ahora creyente, pero nunca me derrotaron, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y damos gracias a Dios por Colombia, que Colombia ha bendecido a Israel, nunca la ha maldecido, y aún este año que se estuvo en Jerusalén en nombre del Estado colombiano, se bendijo esta nación, mientras que otros la han maldecido, como nuestro país vecino se ha aliado para irse en contra de Israel. Y la Biblia dice, pidan por la paz de Israel. No que Israel sea bueno ni se merezca, sino que Dios amó a Israel, lo escogió y lo bendijo. Y nosotros bendecimos lo que Dios bendijo. Y aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Y aun cuando somos infieles y no lo merezcamos, Dios nos ha escogido. Nos disciplina, pero nos ha escogido. Y todo aquel que toca a sus ungidos, que toca a su iglesia, que toca a sus creyentes, que toca a sus pequeños, toca la niña, lo más delicado de sus ojos. Así es que démosle gracias al Señor, porque no hemos sido derrotados, aunque tenemos marcas, pero no hemos sido derrotados. El Señor ha sido bueno y ha roto las cuerdas con que procuraba el enemigo atarnos. Que todos los que odian la fe, nuestra fe, queden en vergüenza, y que muchos de ellos puedan venir al arrepentimiento y convertirse en parte del pueblo de Dios. Alabemos a Dios y démosle muchas gracias. Quiero invitarle a que ahora le cante al Señor. Le cante al Señor desde sus camas, medite en su corazón y seguidamente, hermanos, usted pueda escuchar el mensaje de la palabra de Dios que tiene que ver con la paternidad de Dios para con sus hijos. Un abrazo grande, y no sin antes recordarle un par de cosas. Primero, que cuando termine la predicación se quede orando en familia, o si está solo, solito. Que el otro año le pidamos a Dios un avivamiento y una restauración de los altares familiares. Y por último, recordarle que mañana estaremos en nuestro último día del año de oración. Mañana jueves 30 de 5:30 a 7. Venga a orar y a pedirle al Señor. Y luego, hermano, recordarle que el próximo domingo tendremos culto, un solo culto, primer domingo del año. Para los que estén en Bogotá, venga y dele el primer domingo del año al Señor. El domingo 2 de diciembre, 10 de la mañana. Domingo 2 de enero, 10 de la mañana. Y domingo 9 de enero, 10 de la mañana. En la semana no tendremos actividades la siguiente semana. Y después del 9 de enero, el 16 de enero, tendremos ya 2 cultos de 8 y de 10. Les amamos muchísimo. El viernes 31 de diciembre tenemos la despedida de año acá,
tomaremos la Santa Cena, presentaremos nuestras peticiones a Dios, daremos gloria y disfrutaremos de su presencia en este lugar, en la iglesia Vive. Viernes 10 de la mañana también les esperamos. Un fuerte abrazo, les amamos muchísimo y les bendecimos, y Colombia, te amamos y oramos para que sobre ti vengan las mejores cosas. Dios les bendiga. Estoy segura que esta canción se la sabe, así que acompáñeme. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Oh, 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 oh. Vamos de nuevo. Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Vamos, iglesia, que se escuche en el cielo. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación, con su mano arriba, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel. Vamos, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú. Una última vez, iglesia. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Más fuerte. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres Señor, eres Señor, eres fiel. Ahí va. Eres Jehová mi fortaleza, el Dios de mi alegría y de mi gozo. Eres tú, Señor, en medio de la congregación. Yo te alabaré, porque tú eres mi libertador. Una vez más, diga la iglesia, eres Jehová mi fortaleza, el Dios
cantamos y te decimos que eres nuestra fortaleza, nuestro redentor, nuestro amigo, nuestro papá. Pacientemente esperé en ti, Señor, en medio de la angustia te busqué, postrado ante tu altar, y con mi arpa yo te iglesia. Jehová mi fortaleza.
Vamos a compartir en esta hora acerca de algo en lo que hemos meditado ya, y es Hechos 3:21. Hechos 3:21 dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Y el título de la reflexión hoy es Volviendo al propósito en Dios. Hemos hablado acerca de que estamos en los tiempos de la restauración de todas las cosas. La palabra restauración es la única vez que aparece en la Biblia aquí, y es la palabra apocatástasis. Aparece solamente en Hechos 3:21, apocatástasis. Y la palabra quiere decir restauración de la verdadera teocracia, restauración del gobierno de Dios. Y otra posibilidad es la restauración del propósito original. Eso quiere decir los tiempos de la restauración de todas las cosas en los cuales estamos. Porque hablamos de los tiempos de la restauración de todas las cosas. Entonces podemos pensar, por ejemplo, desde la época de Pablo, empezaron a pasar los años, los siglos, y vino un decaimiento para la iglesia. Y el máximo nivel de oscuridad y de oscurantismo fue en la Edad Media. Y luego, con la Reforma, en 1517, empezó este tiempo de restauración de todas las cosas. Y aún estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y hoy vamos a compartir acerca de algo que tiene que ver con la restauración, y es volviendo al propósito en Dios. Hay un hilo conductor en la palabra desde Génesis, y ese hilo conductor nos habla de un padre que busca recuperar a sus hijos y de unos hijos que buscan recuperar la paternidad. Y vamos a comenzar con Efesios 1, del 3 al 5. Efesios es un libro que nos habla acerca de identidad. Y en Efesios 1, del 3 al 5 encontramos varias cosas que somos en el Padre, que somos en el Señor, pero hay una que nos va a guiar en esta hora. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La palabra nos habla aquí de que somos bendecidos, somos santos, somos sin mancha, y nos vamos a enfocar en el versículo 5, que dice que somos hijos. ¿Dónde encontramos eso en el Antiguo Testamento? Estamos hablando que hay un hilo conductor. Hay un hilo conductor que comienza en Génesis, es decir, que esto lo deberíamos ver en Génesis. En Génesis 1, del 26 al 28, el Señor muestra su corazón paternal. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿A quién le está hablando el Señor aquí cuando le dice fructificad y multiplicaos? Le está hablando a Adán y le está hablando a Eva. Y la pregunta es, bueno, ¿y quién es Adán? Miremos en Lucas 3, en la genealogía de Jesucristo, lo que nos dice acerca de Adán. ¿Quién es Adán?
Vamos a leer el primer versículo de esa genealogía, que es el 23, y luego vamos a leer el último donde nos habla de quién es Adán. Dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Y ahí comienza a hablar acerca de la genealogía del Señor, y en el versículo 38 dice, hijo de Enós, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Quién era Adán? Adán era un hijo de Dios. ¿Y quién era Eva? Eva era una hija de Dios. Entonces el Señor en Génesis les está diciendo fructificad y multiplicaos. ¿A quién le está hablando? A dos hijos de Dios. ¿Qué es lo que el Padre quiere? Que el hijo y la hija de Dios fructifiquen y se multipliquen, es decir, que haya muchos hijos de Dios, que no sean solamente esos dos los hijos de Dios, sino que haya muchos, que haya multitudes de hijos de Dios. Ahora, sabemos que este diseño del Padre de Génesis 1 fue estorbado en Génesis 3. Sin embargo, el hilo conductor en la palabra es el padre que busca recuperar a sus hijos y los hijos que puedan recibir la paternidad del padre. Entonces vamos a volver a Efesios 1 y nos vamos a enfocar en el versículo 5. Efesios 1, versículo 5 nos dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y vamos a mirar tres aspectos importantes. En amor, habiéndonos predestinado, el Padre nos marcó de antemano. Antes de que el pecado nos marcara, antes de que el diablo nos identificara, el Padre nos marcó. Dice, en amor, habiéndonos predestinado, y luego dice, ¿para qué nos marcó? Para ser adoptados hijos suyos. La palabra adopción no alcanza a abarcar todo lo que el Padre ha hecho con nosotros, ¿sí? Es una palabra muy limitada. Entonces, podríamos decir en lugar de adopción, filiación. Nos predestinó para filiación. La filiación involucra compartir su naturaleza íntima. El primer pensamiento que Dios tuvo para nosotros fue de filiación, y dentro de la filiación está la redención, dentro de la filiación está la salvación, dentro de la filiación está el llamado, dentro de la filiación está la santificación. Entonces, en amor nos marcó, nos predestinó para filiación, y ahí nos dice por medio de quién, por medio de Jesucristo. Y aquí hay algo interesante con respecto al Señor Jesús. Nosotros hemos escuchado que el Señor Jesús es el unigénito, pero también es el primogénito. Y aquí es donde encontramos la conexión entre unigénito y primogénito y la filiación. Hay muchos pasajes que hablan acerca del Señor como el unigénito. El unigénito quiere decir el único hijo. Viene de una palabra que es monogenes, y monogenes quiere decir el único nacido. Pasajes que nos hablan de que el Señor es el unigénito. Uno es Juan 1:18. Dice, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Otro que conocemos, otro pasaje que habla acerca del unigénito, del monogenes, del único nacido, es Juan 3:16. Juan 3:16 dice, porque, y no lo sabemos de memoria, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y seleccioné otro que es también Juan, pero primera de Juan 4:9, que dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él.
Sin embargo, el Señor no se quedó como el unigénito. El Señor pasó a ser el primogénito. Es decir, ya no el único nacido, sino el primer nacido. Este paso de unigénito a primogénito es muy importante porque abre la puerta para los hijos y para las hijas. ¿En qué momento el Señor deja de ser el unigénito y pasa a ser el primogénito? Juan 20, versículo 17. El encuentro que el Señor tiene cuando resucita con María Magdalena. Y hay unas palabras muy importantes que el Señor le dice allí a María. Vamos a leer desde el versículo 11, el encuentro que el Señor tiene al resucitar con María Magdalena. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Y aquí es donde está la palabra importante en el versículo 17. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre y a vuestro Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El Señor Jesucristo muere como el unigénito y resucita como el primogénito. Entonces aquí el Señor está hablándole a María y le dice a María: no me toques, aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. No le dice: ve a mis discípulos, ve a mis seguidores, ve a mis siervos, ve a mis amigos. Le dice: ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre. Estas palabras son muy importantes, porque estas palabras nos muestran cómo el unigénito pasa a ser el primogénito, según lo que dice la palabra en Romanos 8:29. La palabra en Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él es el primogénito, Él es el primer nacido de muchos que vendrían, que somos nosotros hoy en el siglo XXI. Ahora, con base en esto podemos pensar entonces: ¿qué cambia a Colombia? ¿Qué cambia a Colombia? Y lo que cambia a Colombia son los hijos y son las hijas de Dios. Pero los hijos y las hijas maduros. ¿Qué es un hijo maduro? ¿Qué es una hija madura? Un hijo maduro es un hijo obediente. Y la pregunta aquí sería: ¿obediente a quién? Obediente al Espíritu. En Colombia se ha manifestado un espíritu de orfandad, y el espíritu de orfandad que ha habido es el que ha sostenido el conflicto armado, por ejemplo, durante 70 años. ¿Cómo un conflicto armado se puede sostener en una nación? Por el espíritu de orfandad. Entonces aquí encontramos, por ejemplo, disfuncionalidad a nivel familiar, encontramos maltrato infantil, encontramos pocas parejas que se casan. Aquí hay mucha unión libre. En general lo que podemos ver es que no se valora realmente la familia por ese espíritu de orfandad que vino desde los padres de la patria. Desde allí encontramos ese espíritu de orfandad que ha venido operando. Entonces nosotros
como pueblo de Dios, no podemos admitir más ese espíritu de orfandad. Es decir, ese espíritu de orfandad ha estado presente en la historia de nuestra nación, y cuando miramos la iglesia, pues también es posible encontrar espíritu de orfandad en la congregación. Es decir, personas que no se ven como hijos, personas que no se ven como hijas, sino se ven como siervos. Pero dice aquí, ve a mis hermanos. Ve a mis hermanos y dile que subo a mi Padre y a vuestro Padre. Es decir, que el Señor desea que nos veamos de la forma correcta. Ese es el propósito que ha estado en el corazón del Padre desde siempre. Y el llamado es hoy a que nos podamos examinar. Porque si aún ese espíritu de orfandad se manifiesta en medio nuestro, es porque dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, ese espíritu de orfandad continúa. Lo vemos, por ejemplo, en el hijo pródigo. En el hijo pródigo es claro cuando la parábola dice, un padre tenía 2 hijos. Eran 2 hijos los que tenía el padre. Un hijo estaba lejos de la casa del padre, se fue, pero otro hijo estaba dentro de la casa del padre, y a pesar de que estaba dentro de la casa del padre, no se veía como hijo. Eso lo encontramos en Lucas 15, y lo encontramos en el versículo 29, cuando el hijo que ha estado dentro de la casa del padre le dice, he aquí tantos años te sirvo, le dice al padre, tantos años te sirvo. Él se veía como un siervo, él no se veía como un hijo. Tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Entonces ese espíritu de orfandad se encuentran operando en medio nuestro, y necesitamos revisarnos porque el Padre quiere liberarnos de ese espíritu de huérfanos, de ese espíritu de orfandad, de no vernos como hijos que somos. Y ya lo vimos por la palabra que somos hijos, y el Señor compró esa paternidad para nosotros. Con su muerte y con su resurrección se selló esa paternidad. Entonces, hoy es un día para que nos examinemos. Recordemos lo que dice la palabra en Corintios. El apóstol Pablo nos insta a que nos examinemos si estamos en la fe. Y hoy es un día para que podamos mirar qué fruto hay, como cuando el Señor se acercó a esa higuera. Y dice allí en Mateo 21, 18 al 20 que tenía hambre y se acercó a la higuera buscando higos, pero no halló higos sino solamente hojas. Entonces así podemos ser, podemos tener esa mentalidad de pronto de esclavitud, esa mentalidad de orfandad, esa mentalidad de siervos a pesar de estar en la casa del Padre, y no disfrutar de esa relación que el Padre quiere que tengamos con Él, como nuestro papito, como nuestro Abba Padre. Y eso también es importante que lo examinemos no solamente en nosotros, sino en nuestra casa. ¿Cuánto opera la orfandad en nuestra familia? ¿Cuánto ha operado ese espíritu de orfandad en nuestras casas? Y que podamos, a través de esa restauración que recibimos como hijos e hijas de Dios, bendecir la tierra. Porque en la medida en que las congregaciones de Bogotá, de Colombia, tengan hijos e hijas de Dios, esa orfandad que ha habido en nuestra nación va a ser quebrantada, porque empieza por nosotros, empieza por la casa de Dios, empieza por los hijos y las hijas de Dios. De esa forma bendecimos la nación, al quebrar ese espíritu de orfandad que ha habido. Vamos a orar en esta hora y vamos a pedirle al Señor que se siga revelando a nosotros como nuestro papito, como ese Abba Padre, que podamos ser libres de todo rezago, de todo rastro, de toda marca de orfandad, porque el Señor busca son hijos e hijas. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias, Señor, porque nos permites entender ese propósito que ha habido desde la eternidad, de tener hijos y de tener hijas, Señor. Y hoy oramos, Señor, que ese entendimiento, que esa revelación pueda llegar a nuestras vidas, Señor, y que podamos ser libres de todo espíritu de orfandad en el nombre de Jesús.
Hoy queremos, Señor, declarar perdón, Señor. Declarar perdón hacia nuestros padres. Muchos de ellos no sabían cómo expresar una paternidad correcta, Señor. Y hoy queremos declarar perdón, Señor. Si nuestros padres no pudieron, no supieron, no sabían cómo expresar esa paternidad correcta y no pudimos conocer de primera mano lo que es un padre, Señor, presente, Señor, amante. Padre, hoy queremos declarar perdón, Señor, y queremos en nuestra vida ser libres de todo rastro, de toda marca, de toda huella de orfandad, Señor. Queremos dirigir nuestra mirada a ti, que eres nuestro Padre, que eres nuestro papito, que eres nuestro Abba Padre, Señor, y recibir de ti esa restauración, Señor, porque somos hijos tuyos, Señor. Fuimos marcados para adopción, fuimos predestinados para ser adoptados hijos tuyos, Señor. Y hoy queremos, Señor, declarar esa palabra sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, Señor. Hoy anhelamos que Colombia sea bendecida a través de los hijos y de las hijas de Dios que se manifiestan, Señor, que se levantan, Señor. Tu palabra dice que la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Y hoy oramos la manifestación de tus hijos, Señor, en esta tierra colombiana, para que se rompa, Señor, todo dominio de la orfandad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.